Bienvenidos al 54º paseo matinal con Sergio Díaz, de hoy 7 de julio de 2025, martes, de amar a tus mascotas, nunca te hartes. El video del día de hoy lleva por título Las mascotas, regalo y unificación con la naturaleza. Hoy voy a hablar de las mascotas. Aquí tengo dos perritas que son de mi hija. Una de ellas, Loki. Una de ellas es Loki. Aquí está Loki. Y otra de ellas es Ramona. Ramona. Las mascotas, el papel que juegan hoy día ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Cuando yo era chico, las mascotas, los perros, por ejemplo, era muy común tenerlos amarrados. Amarrar a los perros era una práctica común. Uno iba a las trapalerías y pedía uno, oiga, cadena para perro tiene. Y ya le decían uno, ¿qué tamaño es su perro? Acá hay distintas medidas. Y el tamaño, el grosor de la cadena era con base al tamaño del perro. Y así se vendían en las trapalerías. A los perros muchas veces se les daba desperdicios, bebían de los desperdicios que había en las casas, ¿verdad? Y bueno, pues en las casas a veces difícilmente había para comer, menos para estar pagando para las mascotas. Yo recuerdo, iba al mercado a comprar carne y era muy común en las carnicerías, ahí hurgaban los perros, había una cantidad tremenda de perros callejeros, algunos agresivos, y hurgaban ahí, y si salía el carnicero a patear al perro, nadie decía nada, al revés, otra persona podía tirarle una patada y sáquese, de aquí vámonos para allá, con el cuchillo en mano, ¿verdad? Salían para que se espantara el perro y a patearlo. Y así era, ¿verdad? Y también si alguien entraba a una vecindad, una casa, podía ser mordido por un perro, ¿verdad? Entonces, esta era la vida de antes. Era muy común el dicho, vive como un perro. Ven, ven. Perdón, es que la perrita quería tomar agua e iba, como ha llovido, había un agua llena de plantas y le puede hacer daño, y no tenía aquí a la mano su agua. Entonces decía yo que la vida de los perros ha cambiado, y esto parece mentira, pero ¿qué significa? Pues en primer lugar me parece a mí que significa que cada vez comprende mejor el hombre la unidad de su persona con la naturaleza, con el universo mismo, como somos parte de un ecosistema, ¿verdad? Y el hombre ha venido evolucionando en su concepción. Cuando yo era chico, no solo nos veíamos distinto a las mascotas, no solo veíamos a las mascotas como alguien a las que se les podía tratar mal, sino, por ejemplo, el racismo. En Estados Unidos todavía existía el racismo. Cuando yo era niño, todavía en Estados Unidos se prohibía a los negros entrar a los restaurantes. Sí, a los negros se les veía como si fuera de otra especie. Se decía de otra raza, pero en realidad se les trataba como si fueran otra especie. El movimiento negro fuerte empezó porque una señora llamada Rosa Parks se sentó en un asiento reservado para blancos, se subió un blanco al autobús donde estaba sentada ella y le dijo, pues levántese, ¿verdad? Porque pues, ya llegué yo que soy blanco. Había más asientos en otros lados, pero levántese. Ella no se quiso levantar y ahí empezó, ¿verdad? Pero insisto, no podían entrar a muchos restaurantes que eran solo para blancos. O sea, se le veía a las personas, unas personas y otras, como diferentes. Entonces, hemos entendido con el tiempo que las mascotas, Ramona, ven, Ramona, hemos entendido que las mascotas son seres
genéticamente muy parecidos, todos los mamíferos somos muy parecidos genéticamente entre sí. Antes nos creíamos en una cúspide inalcanzable y decíamos, los únicos que razonan son los seres humanos. Los animales no pueden razonar. Hoy día se sabe ampliamente que pues, un animal es capaz de razonar, que si uno baja del piso de arriba y el animal se quiere despedir, sube, calcula y nos ve. Hacen cálculos sencillos, digamos, hacen ciertos razonamientos de una forma que no comprendemos del todo cómo lo hacen, porque nosotros básicamente es a través del lenguaje, a través de las palabras, y ellos tienen sus propias formas de razonar también, pero lo hacen. Aquí tuvimos varias veces pericos, ¿verdad? Un perico que teníamos era extraordinariamente listo. En un banco abajo estaba un frasco con sus semillas de girasol. Él se ponía de cabeza, iba abriendo poco a poquito ese frasco y se ponía en la orillita del frasco y comía. Cuando había muy poquito semilla de girasol, se balanceaba en la orillita para que se ladeara el frasco y ya podía tomar la semilla de girasol. Estos pericos que teníamos los teníamos de forma libre. Era una jaula dividida a la mitad, estaba abierta y iba a su jaula cuando quería tomar agua o comer semillas o descansar ahí en la varita, pero estaba abierto y deambulaban por la casa, deambulaban. Y algún día se fueron, no se les cortaba las alas, eran totalmente libres. Aquí afuera se bañaba a un perico, lo bañaba mi hija. A veces se iba a algún arbolito de aquí, estaba un momento y regresaba. Hasta que un día, pasados algunos años, un día después lo estaba bañando mi hija con una prima y de momento el perico voló. Voló pero lejos. Aquí había afuera había dos fresnos grandes, dos árboles fresnos bastante grandes. Se fue uno de ellos y de ahí voló lejos y nunca regresó. Decidió en algún momento el perico unirse a la vida silvestre. Antes por aquí había pericos, afuera había pericos a veces libres. Y él decidió irse para allá. Desconocemos qué haya pasado con el perico. Obviamente mi hija puso anuncios, pensaba que iba a regresar, porque había habido un perico que teníamos antes en otra casa de forma similar, y ese perico a veces se iba un día, se iba 2 días, a veces iba algunos días y regresaba muy hambriento, muy sediento y comía, estaba un buen tiempo aquí y algunos días iba y regresaba. Pero este último se fue en una primera ocasión y ya nunca regresó. No sabemos qué pasó. Mi hija puso hasta anuncios que se recompensaba. Mucho tiempo se buscaba en los árboles de alrededor y nunca se supo qué fue de él. Pero entonces las mascotas razonan, tienen mucho más inteligencia de la que uno pensaba. Los cuervos, los cotorros, pensábamos que por su cerebro tan pequeñito no podían tener grandes capacidades cognitivas, y conforme se estudian más se da uno cuenta que tienen más capacidades cognitivas que las que originalmente se había pensado. En este sentido, había un pensador que decía que cuando miraba el mundo era pesimista por las guerras, las luchas de unos hombres contra otros, pero decía, cuando miro al hombre con las mascotas, soy optimista. Cuando miro al hombre, soy optimista. Porque cuando vemos al hombre aislado, a un individuo cualquiera, Pedro, Juan, María, los hombres tienen un principio psicológico de la buena intención. Toda persona tiene buenas intenciones en principio. Trata de vivir mejor él y los que le rodean. Y en ese sentido, se ha logrado cada vez tener una mejor convivencia con otras personas, evitando la discriminación, evitando la dominación del sexo hombre
hacia mujer, se ha ido mejorando en la relación con las mascotas, mostrando que esto hay una unidad. Y en ese proceso, claro, no es un proceso largo, donde seguimos aprendiendo, donde como mencionábamos en el libro de Fromm, que el amor implica muchas cosas, implica cuidado. Quien ama a una mascota tiene que cuidarla, darle su comida, darle su agua, tratarla bien. Actualmente a veces es excesivo, porque en este cuidado hay que respetar también. ¿Y qué es el respeto en el caso de una mascota? Bueno, respetar su esencia del animal, respetar su animalidad. Cuando hablamos de respetar su animalidad, a veces decimos no humanizar a los perros, ¿verdad? Aquellas actrices que llevaban un perrito en su bolsa, ¿verdad? Muy cuidadito y todo, pero pues ni caminaba el perro, ¿verdad? Perros obesos a veces del exceso de cuidado. Pero entonces hoy vemos que ha avanzado el amor a los animales. Hoy vemos que hay más tiendas de juguetes para animales que de juguetes para niños, porque cada vez los nacimientos son menores, ¿verdad? Entonces, el querer a las mascotas no significa humanizarlas, me parece a mí. Me parece que hay que darle su papel de animales, dejar que fortalezcan a veces sus defensas, su forma de ser como animales, su resistencia a veces, ¿verdad? Ponerles su silloncito, todo demasiado cómodo, les va haciendo a la larga más débiles, ¿verdad? Muchos animales, por tratar de perfeccionar su línea, se les ha hecho más débiles en algunos aspectos. Entonces, respetar al animal es respetar también su animalidad, entender que hay ecosistemas, ¿verdad? El universo implica ecosistemas, que implica que unos animales a veces se comen a otros, unos matan a otros. Entonces, en ese marco de los ecosistemas debemos aprender a respetarlos. Es un proceso difícil, pero un proceso que me parece que es muy importante. Y en ese sentido de respetar a las especies como animales, pues es respetarnos a nosotros mismos como Homo sapiens. Y a esto me refiero en el aspecto de que, por ejemplo, algunas personas conocidas les he escuchado decir, no, yo no amo a los seres humanos, amo a los perros, amo a los gatos. Es decir, hay gente que se ha decepcionado del ser humano y entonces ha volcado solo su amor a los animales. Gente que es capaz de tener, digo, por aquí hay personas que, una persona que pasea perros, tenía, la última vez que supe, 13 perros, pues una cantidad a veces exagerada. Y a veces dice, bueno, hay responsabilidades con el propio ser humano, ¿verdad? Con las otras personas. O sea, amarnos como especie significa entender que debemos amarnos en primer lugar al ser humano como especie. Nosotros tenemos errores y defectos como los mismos animales. Ustedes pueden ver animales que la gente a veces dice, hace un romanticismo a los animales y dice, no, ellos nunca matan por, por, este, por placer. Claro que sí. No conocen a los gatos. Yo desde chico veía gatos que jugaban tremendamente con un ratón hasta que acababan matándolo, con algún pajarito, ¿verdad? O sea, un animal puede ser igual de cruel que un ser humano. Estamos hechos del mismo material genético. Entonces a veces romantizamos y creemos, a veces tal vez porque al perro lo podemos dominar, el perro no nos replica, el perro ha encontrado una forma, vamos a llamar parasitaria, de vivir con el hombre, dándole afecto. Mucho afecto le da al hombre a cambio de cuidados, ¿verdad? Esa relación simbiótica que se da en muchas especies. Los rinocerontes, los pajaritos, ¿verdad? Le comen aquí ciertos parásitos, claro, a la vez lo parasitan, en fin, hay muchas relaciones simbióticas en la vida animal. Entonces, el querer mucho a los animales no es tal si lo que queremos es solo dominar al animal. Y si queremos al animal porque él sí lo podemos dominar y a los otros seres humanos no,
porque ellos opinan y no queremos que opinen distinto a nosotros, queremos siempre tener la razón y demás, ¿verdad? Entonces, yo he conocido personas que aman mucho a sus 2 o 3 animales que tienen, no a otros, y son flexibles con sus animales, pero no con las personas, ¿verdad? Entonces, amar a lo animal implica respetarlo como especie y respetarnos a nosotros como especie, amarnos en primer lugar como especie, gracias a que como seres humanos hemos aprendido a convivir con todos los problemas que hay, pero gracias a eso hemos podido evolucionar de tal forma que podemos atendernos a nosotros mismos y a otras mascotas. Cada año se produce más, cada año mejora la producción y eso hace que haya para poder tratar mejor a los animales, además de nosotros mismos. Entonces, mucha alegría nos dan las mascotas, hay que cuidarlas y mucho debemos de aprender de ellas para tratarlas bien a ellas y a nosotros mismos. Tratar bien a nuestras mascotas es también tratar bien a nuestros semejantes. Si te gustan estos videos, te invito a suscribirte a este canal y a darle a la campanita y darle like si te gusta. Y si no te gusta, también dime con toda franqueza en qué no estás de acuerdo. ¿Cuántas mascotas tienes tú? ¿Cómo las tratas? ¿Crees que es mejor tratar a las mascotas mejor que a los seres humanos? ¿Crees que existe una exageración en el cuidado a las mascotas? ¿Qué piensas de las mascotas? ¿Qué papel juegan en nuestra sociedad? ¿Y qué papel juega todavía ese maltrato que aún persiste sobre las mascotas? Te invito a vernos en el próximo paseo matinal con Sergio Díaz. ¿Cuándo? El próximo jueves. Hasta pronto.